Los libertarios no solo se han apropiado de milagros económicos como el de Singapur, sino que también se han apropiado del índice de libertad económica que realiza una fundación con fines políticos llamada Heritage, el cual usan tramposamente como prueba de que tienen razón. Para ello, se sirven de una correlación entre lo que ese índice dice que es libertad económica y la riqueza de esos países. Los 10 primeros países de este índice que son ricos versus los 10 últimos países de este índice que están entre los más pobres. Y hablo solo de los 10 puestos porque rara vez se fijan en el resto. Las medidas liberales y de menor intervención estatal se aplican normalmente después de haberse conseguido el desarrollo. La economía, al igual que un niño, hay que protegerla hasta que sea mayor de edad. Entonces, ya sí, está preparada para una mayor libertad. Es verdad que muchos países ricos tienen un alto índice de libertad económica, pero ese índice no demuestra la causalidad entre libertad económica y riqueza, no responde a la pregunta ¿qué fue primero, la riqueza o la libertad económica? En otras palabras, en muchas ocasiones la riqueza se crea primero y cuando las empresas ya han alcanzado la madurez se abren más al libre mercado. Luego, en multitud de casos, la libertad económica es más un síntoma de que el desarrollo está completado más que ser una causa del desarrollo. En ningún momento el índice de libertad económica estudia la causa de la riqueza, solo te dice qué libertad económica hay en un país en un determinado año acorde con los parámetros escogidos por la Fundación Heritage. Una de las pretensiones de algunos libertarios y sobre todo de los anarcocapitalistas es establecer que un puesto alto en el índice de libertad económica equivale a tener la intervención estatal más baja, y eso es completamente falso. En el caso de Singapur, quien ocupa el primer puesto, el índice no contempla que la inmensa mayoría del suelo edificable lo posee directamente el Estado, controlando sus precios, y se hizo con él, en parte, expropiando más que Hugo Chávez. Además, las empresas locales más importantes son del Estado o con participación de éste. También fundó una banca pública para financiar emprendedores e industrias como la que propuso Pablo Iglesias. O formó a la mano de obra para que el país pudiera pasar de tener industria ligera a industria pesada. Países como los que se encuentran en África o la misma Venezuela jamás han tenido estados que estén tan encima del desarrollo económico, interviniendo en todos los puntos del mismo. Singapur aparece como un país con más libertad en este índice, pese a haber tenido un nivel de intervención infinitamente más alto que el de los países africanos. Algo que es normal teniendo en cuenta que dicho índice no considera la libertad económica como un sinónimo de ausencia de intervención estatal. Es por ello que los países que más gasto público tienen también están bastante altos en el índice. No se podrá llegar a una conclusión clara hasta crear un índice de intervencionismo estatal para ver cuáles han sido los países que más han planificado su industria y los que menos la han planificado a lo largo de su historia. Así nos daríamos cuenta de que los países africanos tendrían una baja intervención estatal y los países desarrollados una alta intervención estatal. Y por supuesto no solo cuenta la cantidad de intervencionismo, sino qué tipo de intervencionismos. Además, en el índice de libertad económica, factores como la baja corrupción o la fiabilidad del sistema judicial cuentan tanto como la facilidad para abrir empresas o los impuestos bajos. Luego, se hace una media entre todas estas variables, de forma que si tienes mala puntuación en factores como sistema judicial o corrupción, la nota baja aunque tengas mucha puntuación en los aspectos más directamente relacionados con la economía. Este índice valora positivamente la intervención del Estado en factores como un sistema judicial fuerte, y lo valora exactamente igual que tener impuestos bajos. Es absolutamente simplista el comportamiento de aquellos que van de liberales hasta narcocapitalistas al asumir que la creación de riqueza se explica por la libertad económica. ¿Qué es lo que hace rico a Emiratos? ¿Su libertad económica o que están encima de una bolsa de petróleo cuyas ganancias las gasta el Estado en desarrollo? ¿Qué es lo que hace más rico a Singapur? ¿Su libertad económica o el intensivo plan de industrialización llevado a cabo por su gobierno? Cada país tiene una serie de circunstancias que hay que estudiar pormenorizadamente en lugar de ver el mundo a través de una listita de países. La explicación de una economía es mucho más compleja que la de un simple índice de libertad económica. Habría que calcular, aunque no sé si sería posible, un ranking de libertad económica cuando los países que antes eran los más ricos del mundo, como Reino Unido, Estados Unidos o Japón, y que hoy siguen manteniendo su estatus de potencias, estaban en el momento en que empezaron a desarrollarse en la época de las revoluciones industriales y en las décadas posteriores, épocas de un crecimiento y desarrollo económico sin precedentes y muy marcadas por el proteccionismo e intervencionismo en general. Literalmente, las regiones más intervenidas por estos estados eran las más ricas del mundo.
y mientras estas potencias se protegían, propagaban el libre comercio para que los demás les dejaran expandirse y devorar sus mercados. El libre mercado ha sido un elemento fundamental en la expansión de los imperios más recientes, pero el libre mercado para los demás, no para ellos mismos.